Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Es una gran satisfacción haber reunido este grupo para empezar, ¿verdad? Porque esperamos muchos más participantes en las próximas horas. Yo quiero, antes de empezar el evento, quiero presentar a las personas que están presentes en el presidium de esta reunión. Está el doctor Raúl, el jefe de departamento de políticas públicas, el doctor René de León. ¿Está bien? Está muy bien. Y la doctora Gabriela Belén, que viene en representación de la rectora de CUSEA, Mara Robles, y a quien agradecemos mucho su presencia. Vamos a empezar con unas palabras iniciales al cargo de la doctora Belén. Les suplico, escuchen. Muchas gracias, doctor. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Bueno, si me permiten, muy buenos días a todas y todos desde CUSEA y en representación de nuestra rectora. Es un honor darles la más cordial bienvenida al segundo encuentro de investigadoras e investigadores educativos de la Universidad de Guadalajara. Este espacio, impulsado por el Instituto de Investigación Educativa, representa para nosotros y nosotras una continuidad institucional y una apuesta decidida por el fortalecimiento de la cultura investigativa. El diálogo académico y la construcción de redes que trascienden fronteras disciplinares y sobre todo esperamos generacionales. Este encuentro ha tenido las dos mejores antesalas posibles y que además, desde mi punto de vista, no pudieron ser las más simbólicas, las más educativas, las más pedagógicas. La primera, el pasado 2 de octubre, cuando el Comité Estudiantil de CUSEA rindió homenaje al doctor Gilberto Guevara, figura emblemática del movimiento estudiantil de 1968. Su legado, muchas gracias, doctor, nos recuerda que la memoria histórica es también una forma de investigación crítica, pacífica, democrática y que la universidad debe ser siempre un espacio de pensamiento libre y comprometido con la justicia. La segunda antesala es el 5 de octubre, Día Internacional de la Docencia. Nos convocó a reflexionar desde instancias como la UNESCO a su llamado para el 2025 con el siguiente lema: redefinir la docencia como una profesión colaborativa. Como podrán darse cuenta, el lema se entrelaza con el título de nuestro encuentro y además nos invita a imaginar nuevas formas de trabajo académico donde la colaboración no solo es deseable, también tendría que ser estructural dentro de cualquier universidad. En este sentido, creo que la investigación se convierte en un recurso estratégico para las universidades, como plantea Edgar Morin, para ejercer una doble resistencia. La primera, para resistir y conversar lo que vale la pena, por ejemplo, nuestra ética, nuestra vocación, el pensamiento científico y riguroso. Y la segunda resistencia, para transformar. ¿Transformar qué? Aquello que requiere ser reformado. Por ejemplo, las prácticas fragmentadas, las brechas generacionales o ideológicas, la desconexión con nuestros contextos sociales. Este encuentro es, por tanto, una plataforma de acción concreta para articular esfuerzos, generar productos que sean tangibles y proporcionar a la Universidad de Guadalajara el papel y la función de referente en investigación educativa, pero sobre todo con impacto social. Desde CUSEA
Damos nuestro máximo reconocimiento a la importancia de estos espacios como catalizadores de capacidades, experiencias y de proyectos que respondan a los desafíos de la educación contemporánea. Confiamos que las conferencias, los talleres, las mesas de trabajo y las redes temáticas que ustedes van a desarrollar en estos días se convertirán en un punto de partida de nuevas sinergias y sobre todo de agendas de colaboración, como lo indica la convocatoria del encuentro, que además nos van a permitir fortalecer nuestra universidad y su compromiso con la transformación de la calidad educativa. Bueno, con todo mi entusiasmo y sobre todo un profundo respeto, los invito, si me permiten, a ponernos de pie para inaugurar formalmente. Muchas gracias. Y bueno, hoy, siendo 8 de octubre a las 9:36 de la mañana, me gustaría en palabras y en representación de nuestra rectora, dar la más formal bienvenida, inaugurar el segundo encuentro de investigadoras e investigadores de la Universidad de Guadalajara para construir redes de colaboración. Muchísimas gracias y mucho éxito en esta travesía. No, al contrario, doctor. Estuvo muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera también decir unas palabras de apertura, digamos, de este evento. En primer lugar, manifestar mi alegría, mi satisfacción, la satisfacción de todos nosotros, el equipo que conforma el Instituto de Investigación Educativa, por la presencia de ustedes. En realidad tenemos un número más grande de registrados para el evento. Se han apuntado 200 personas aproximadamente para participar. Estamos preocupados por el espacio, pero veo que por lo pronto es suficiente. Y vamos a tratar de apurarnos antes de que se llene, digamos, para distribuirnos. El segundo encuentro de investigadoras e investigadores en educación de la Universidad de Guadalajara, pues es resultado, desde luego, del primer encuentro, que fue un éxito resonante y que nos dejó muchas satisfacciones. Sobre todo, lo más importante, pudimos conocer a muchos de ustedes y establecimos relación con ustedes. Tenemos una agenda de teléfonos y correos electrónicos muy extensa de gente que hace investigación en la UDG. La idea es la siguiente: la investigación educativa es una actividad que tiene una gran importancia, sobre todo tomando en cuenta que nuestras instituciones, la UDG incluso, enfrenta problemas, dificultades, problemas de aprendizaje, problemas en la enseñanza, problemas en la organización académica y en el sistema de gestión de la universidad. Todos estos problemas están siendo estudiados ahorita, pero de manera muy limitada todavía. Necesitamos profundizar esos conocimientos y para eso necesitamos ampliar el equipo de personas que trabajan en investigación educativa. Por lo tanto, hay que seguir convocando, hay que seguir invitando a todas las personas interesadas en el tema. Yo creo que
el éxito más notable que podemos tener a través de este evento es que tengamos al final una red muy extensa, más sólida y más firme de la que establecimos previamente. La idea es que podamos dialogar, el instituto dialogar con ustedes, el diálogo horizontal también entre ustedes, de manera que puedan encontrarse, conversar, comunicarse, de tal forma que puedan surgir, nosotros pensamos de manera optimista, puedan surgir proyectos de investigación, planes para eventos, y pueda nacer también seminarios o, como se dice ahora, webinars, y entonces eventos académicos, pero sobre todo investigaciones, es lo que más nos gustaría obtener al final. Creo que de entrada es todo lo que tengo que decir. Les agradezco mucho su atención. Enseguida vamos a tener un segundo evento después de la inauguración que ustedes tienen en su agenda y que es la primera conferencia, el estado actual de la investigación educativa, en la que participaremos Marta Vergara y un servidor, Gilberto Guevara Niebla. Marta Vergara Fregoso, la doctora Marta Vergara Fregoso. Pues muchísimas gracias por su atención. Si quieren ustedes, hacemos una pequeña pausa e invitamos a la conferencia. Gracias. Dios es linda. Si me permite. Estuvo a todo dar. Me dijeron, tienes 7 minutitos, 10 minutitos, tengo que hacer algo. Si me permite, me gustaría escucharlo. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué ole, Pablo? ¿Qué onda? Mucho gusto. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo te tratan? Bien, gracias. Muy pesado el tema. Si puedo ayudarte en algo, dime. Muchísimas gracias. Pues quisiera tener más tiempo para escribir mis pendientes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Felicidades por la inauguración. Gracias, Es gracias. cierto, ¿no? Impresionante. El evento, fíjate, que esperamos más gente, la verdad. Sí, la verdad. Sí. Algunos Algunos andaban perdidos. Es que Yo me dije a unos. también la ciudad está hecho un caos con tanta obra. Sí, ahorita había 2 perdidos y. Porque eran estudiantes, habían estudiado aquí, pero posgrado y nunca habían venido para acá. Impresionante. Pero también con el mundial hay como muchas obras. Sí, Por es lo una del locura. mundial y al menos Exacto. yo venía para llegar como 20 a las 9 y estuvo desviándome, y llegué como 9 días. Pero me vine con tiempo, pero Y es por el Mundial de Fútbol. las obras en teoría están Es que llegando. hay varias obras de rehabilitación de la Minerva, López del Mateos, el aeropuerto. Pues la Ciudad de México no se ve mucha obra. No sé qué, La Ciudad va de a México pasar. como que el mundial no les está pasando por encima, ¿no? Como que los va a sorprender. El estadio es el único que están remodelando las Azteca, ¿no? Exacto. Fuera de ahí yo no sé. Exacto, sí. Bueno, pues mucho éxito, doctor. Sí, muchas gracias, cosa Pablo. que Nos vemos necesitemos. enseguida. Estamos en contacto. Gracias, que esté bien. Igualmente, doctor.
tenemos que comenzar a las 10. Todavía no son, ya son. Faltan 9 minutos. Ah, ya ves, ya ves. Pues ¿Cómo estás? tómate Te un veo muy café. bien, ¿eh? Te ¿O veo qué súper bien. ¿Quieres un refresco? Un cafecito me va a tomar. No, mira, tengo agua. Ya, Se ya lo voy a tenemos- encargar a este muchacho. ¿Quieres algo? Yo te lo traigo. Ah, sí, muy bien, Marta. ¿Eh? ¿Cómo me ves? Muy bien, muy bien. Ah, Muy con bien. achaques y eso. Sí, pues son de la edad, ya también yo tengo un montón. Pues si estamos vivos. Si estamos vivos. A ver, ¿lo traes en tu tablet? No, ya lo mandé. Ah, Ya lo muy bien, mandé muy ayer. bien. Ya lo mandé ayer, entonces ya. Traigo mi guión. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está ese Alejandro, ¿verdad? ¿Quién? Alejandro.
faltan 2 minutos, pero Hoy comenzamos. vino mucha gente, ¿verdad? Sí vino mucha gente, Gilberto. ¿Quieres más? Pero no importa. Pues yo pienso que sí es mucha gente. Eso es una conferencia, como les decía, antes, es una conferencia sobre el estado actual de la investigación educativa, retos y oportunidades de trabajo en red. Muy bien, esta conferencia la vamos a cubrir Teresa Vergara y Marta Vergara, perdón. Estoy bautizando a todo el mundo aquí. Su servidor Gilberto Guevara. Marta, le vamos a dar la palabra a Marta para enseguida hacer una exposición por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, perdón. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo encuentro de investigadores e investigadoras educativos. Estamos muy contentos de participar en este encuentro y bueno, agradezco especialmente al doctor Gilberto la invitación, a la doctora Isabel Enciso, quien es la secretaria del instituto. Y bueno, voy a compartir con ustedes un análisis precisamente como de los principales problemas que tenemos a nivel nacional y cómo la investigación, y a partir de la investigación nos hemos dado cuenta de estos problemas y qué podríamos hacer. Pensando en esta última parte que le pusimos en el título, desde el título, retos y oportunidades para un trabajo en red. Bueno, iniciaríamos entonces diciendo que para esta charla planteé 4 preguntas, 4 cuestiones que voy a desarrollar durante la presentación. Una primera pregunta tiene que ver con cuál es la situación actual de la investigación educativa a nivel nacional. La segunda es qué investigar, como hacia dónde caminar pues para investigar y para seguir realizando la investigación educativa. La tercera responde a qué retos enfrenta precisamente la investigación educativa y cerraríamos con una reflexión centrada a qué podemos hacer juntos desde un trabajo colaborativo, desde un trabajo en red. Bueno, decirles que muchos de los planteamientos que voy a realizar y que voy a compartir con ustedes responden precisamente a un análisis que hemos realizado desde el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, donde lo que analizamos fue todos los estados del conocimiento, los 17 estados del conocimiento que se realizaron de la década que ampara del 2011, del 2012 al 2021. Y ahora nos reunimos un grupo de investigadores en el país para precisamente identificar esos problemas, pero además plantear alguna agenda para los tomadores de decisiones, una línea de acción para los políticos, para cómo acercarse a esta información. Entonces, en ese sentido, los puntos que voy a compartir con ustedes, ¿no? Bueno, pues para dar respuestas a estas preguntas que me planteé, en primer lugar diría que
Son preguntas aparentemente fáciles porque cada uno de ustedes, como investigadores, como profesores, como agentes educativos en cualquier área de la educación, podríamos tener respuesta precisamente a estas 4 preguntas, porque cada uno de nosotros lo haríamos desde nuestra trayectoria, desde nuestra formación, desde nuestra aspiración, desde nuestras inquietudes, ¿no? Bueno, en ese sentido, quiero decirles que yo me basé precisamente en este análisis que les comentaba para plantearles las respuestas de estas preguntas. Para dar respuesta a la invitación que me realizó el doctor Gilberto y la doctora Isabel, entonces me planteé estas preguntas pensando no solamente en mí como investigadora, que soy investigadora y que tengo una trayectoria desde la primaria, desde maestra de primaria hasta ahora dedicarme a la universidad, que ya no trabajo, por supuesto, en primaria y secundaria desde hace muchos años, pero que todavía esa parte de mí no se borra. Y esa parte la tengo como una parte que siempre como profesor pues tenemos eso que nos marca, y esa parte me marca a mí. Estoy en nivel superior, yo trabajo en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, y todavía refiero a muchas de las cosas que suceden en las aulas, en educación básica, que se replican y se repiten en el nivel superior, solo cambiamos los sujetos. Haz de cuenta como cuando los divorcios, ¿no? En los divorcios, se divorcia, mi esposo que es abogado, dice mi esposo, que cuando arregla o logra la separación, dice que luego haz de cuenta que es el mismo infierno, pero con diferente diablo o con diferente diabla, ¿no? Es exactamente igual. En los ambientes educativos nosotros traemos una historia, y esta historia nos va marcando, y esta historia no se borra. Se va ampliando, se va haciendo más robusta. Bueno, ahora que estoy a nivel superior, solamente dedicada al nivel superior, en estos niveles, y yo trabajo en el CUSH, en el edificio de enfrente, les quiero decir que eso no se me ha borrado. Y desde entonces traigo esa inquietud, de esa aspiración de que logremos una educación equitativa, una educación de calidad, una educación inclusiva, incluyente, ¿no? Bueno, respecto a estas preguntas, entonces me planteo, primero trato de identificar cuáles son esas primeras o las principales barreras que no nos ayudan a lograr esta educación, que sea una educación equitativa y una educación incluyente. Bueno, para abordar estos problemas educativos que están presentes en la actualidad, podríamos identificar los distintos factores que llegan a afectar o que nos afectan la posibilidad precisamente de acceder y permanecer en el sistema educativo. Pero todos estos puntos pueden englobarse en una categoría que es una categoría muy amplia, que es preocupante y que podría ser la categoría central. Y esta categoría es precisamente barreras para la equidad y la inclusión. En esta categoría macro, que tomo como base y que voy desarrollando a lo largo de la charla, en esta categoría están presentes algunos factores que son, por ejemplo, la exclusión y la vulnerabilidad. Y estos dos elementos, la exclusión y la vulnerabilidad, siguen visibles en la educación a lo largo de la historia. O sea, esos son aspectos que no se han borrado y que siguen presentes. En este sentido, entonces, no solamente en México podríamos afirmar que están presentes, sino en general en América Latina, que es ahora la revisión que yo procedí a realizar, ¿no? Esta categoría nos permite, por supuesto, agrupar los problemas identificados como cuáles. Primero, que existen problemas socioeconómicos, que existen problemas de género, de discapacidad, de migración, cobertura, y que estos problemas están presentes en los distintos niveles educativos. O sea, no solamente en básica, en medio superior y en superior, sino que están presentes a lo largo de toda la franja o de todos los niveles educativos, ¿no? Entonces, estos factores van a ver ustedes cómo se van replicando en cada uno de los niveles que voy a presentar, porque hice un análisis por los niveles. Entonces, están presentes en todos los niveles. Cuando hablamos, por ejemplo, de los problemas de acceso y cobertura educativa, históricamente estas palabras de acceso y la cobertura educativa en México, pues han presentado grandes desafíos estructurales que evidencian una persistente
inequidad en un sistema educativo, en el sistema educativo que tenemos en la actualidad. Un sistema educativo nacional que es interesante que sea nacional, pero es preocupante que sea centralista. Entonces, y ese concepto también nos va ayudando a entender la situación, ¿no? Pues uno de los análisis de los problemas que identificamos aquí nos revelan que a pesar de los esfuerzos que se han realizado, existen significativas brechas en la universalización del derecho, porque el derecho de la educación es un derecho para todos en el país. Entonces, existen estas brechas en la universalización, especialmente en niveles críticos y para las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Ahí podemos observar con mayor puntualidad estas barreras, ¿no? Este problema de falta de acceso. Por ejemplo, en educación básica, en nuestro país se considera, educación básica es preescolar, primaria y secundaria, y en algunos casos el bachillerato, ¿no? Entonces, voy a hablar del preescolar, primaria y secundaria, que es lo que está escrito o ubicado en lo que es la Secretaría de Educación. La problemática que se presenta aquí es palpable desde los niveles iniciales, o sea, desde la educación inicial, que es antes del preescolar, debido a que a pesar de que la investigación educativa a lo largo de estas grandes décadas que se han publicado estados del conocimiento, investigaciones y qué sé yo, otras cosas más, a pesar de ello, se sigue evidenciando un carácter crucial en el desarrollo posterior de las personas y únicamente se atiende en las instituciones a un porcentaje mínimo en educación inicial que mínimo a la demanda potencial y se acerca al 8% nada más para atender a esta demanda potencial. Y esto se debe precisamente a que a la poca inversión que se ha dejado para atender este nivel de educación inicial y se destina muy poco dinero para este nivel. Entonces, pues a eso se debe al poco recurso. Y claro, no solamente ese recurso, también otras estrategias que se han empleado que no han sido muy exitosas. En primer grado de preescolar, que se dirige a niños y niñas de 3 a 6 años, de 3 a 5 o 6 años, continúa siendo este nivel educativo un eslabón muy débil de este nivel de preescolar porque nos refleja tanto una limitada disponibilidad de espacios como la baja priorización de este grado en las políticas de expansión educativa. No ha sido un tema importante para la expansión educativa o para la parte del presupuesto, aunque sí se ha dedicado un presupuesto amplio para el preescolar, todavía queda deudas en este nivel educativo. En cuanto a la educación primaria, la exclusión persiste para grupos de poblaciones específicas, por ejemplo, niñas y niños jornaleros agrícolas, migrantes, así como la infancia con discapacidad. Y es por esto, entonces, que se puede decir que persiste una profunda exclusión estructural. Y esto se refiere precisamente a un tipo de marginalización de manera sistémica y persistente que no es casual, pero tampoco es circunstancial, ¿no? Ni causal ni circunstancial, sino que está arraigada a las estructuras sociales en gran medida, y estas estructuras sociales, por supuesto, tienen relación con la estructura política, la estructura económica y las estructuras institucionales. Exclusiones que podríamos decir que no son fortuitas, sino que responden a patrones históricos, pero también a patrones sistémicos, tal como lo ha planteado en muchos años y lo sigue planteando la doctora Silvia Smelkers en México, ¿no? Bueno, respecto a la educación secundaria, se puede decir que aún no se alcanza la universalidad, que está estatutariamente y por ley está establecido. No se ha logrado esta universalidad en su matrícula y su eficiencia terminal no es la deseada, y esto impacta, por supuesto, negativamente la trayectoria educativa de estos estudiantes, pero también de sus expectativas o de su desempeño laboral, si así lo desean o si así lo necesitan, porque ya no es tanto por deseo, ¿no?, sino también por necesidad. En este mismo sentido, respecto a la educación media superior, se puede decir que esta no es menos preocupante, al igual que preescolar, la inicial y la secundaria,
ya que el incremento anual de la cobertura está encaminado a lograr la universalización de la educación media superior y se ha detenido desde el 2019 a la fecha. O sea, desde el 2019, ¿por qué digo esto? Porque se ha dejado fuera a más de 20% del total de los jóvenes de edad para que pueden cursar la educación media superior. Esta paralización en la matrícula o en la expansión de la matrícula de este nivel educativo, que por cierto es la primera estanque o estratificación que se da en los 100 años, se agrava por factores como el alto abandono, la baja eficiencia terminal, pero también la persistencia de la reprobación. Es constante la reprobación educativa en este nivel educativo. Entonces, de esta manera, podemos decir entonces que estos son elementos que han limitado la universalización, pero también que han conducido la falta de culminación o de terminación de la educación media superior y, por lo tanto, demarca indicadores que nos marcan la exclusión. Cuando esto sucede, entonces podríamos observar nosotros la falta de oportunidades laborales. Tiene un impacto no solamente en lo educativo, sino en lo social y en lo económico, pero también si un estudiante o un joven no tiene cursado o terminado la educación media superior, pues tienen menos oportunidades también de empleo o de la parte laboral. Y el empleo que logra ubicar o que logra tener, pues es un empleo menos remunerado. Entonces, todo tiene un impacto social y económico, ¿no? Esto también nos ayuda, pues, fíjense cómo esta exclusión de los diferentes niveles educativos, desde el inicial, preescolar, primaria y secundaria, nos apoya o nos da el sustento para la reproducción de la pobreza y, por supuesto, también una pobreza extrema para millones de personas en nuestro país. O sea, es un elemento que va detonando o vinculándose con otros y nos demarca o nos evidencia otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa en el nivel superior? En el nivel superior se puede decir que en los últimos años la obligatoriedad y la gratuidad ha estado presente en un entorno, pero en un entorno crítico, que es un entorno de austeridad, porque se pone la obligatoriedad, pero los presupuestos no aumentan en ese sentido. O sea, la obligatoriedad está pensada para que sea en masa, pero quién sabe con qué calidad, ¿no? O sea, también esa parte hay que cuestionarla un poco, ¿no? En este sentido, entonces, se abre o se promueve la expansión masiva del acceso y la garantía a la calidad, pero se demanda un incremento presupuestal masivo y sostenido, junto con una capacidad de gestión y coordinación sin precedentes, que no se ha dado respuesta al 100 a estas demandas. En este sentido, entonces, la ley para la coordinación de la educación superior de 1978 ha sido superada, y la ausencia de un organismo robusto para la coordinación y la planeación limita la capacidad del sistema, que estamos hablando del sistema de educación superior. Y aunque se creó el CONACES, que es el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, su efectividad de manera real no se ha demostrado, pero tampoco su diseño, porque su diseño no está muy claro para la operación. Entonces, este diseño dificulta la deliberación porque carece de capacidad ejecutiva, porque está dependiendo de la centralidad y además pues no cuenta con recursos. O sea, se van a desaparecer organismos, se concentran en CONACES, pero no hay recursos para la operación de CONACES. Entonces, pues esto es lo preocupante, ¿no? Ahora, estos son los grandes problemas que podemos hablar de lo macro, pero ahora, ¿qué podemos decir nosotros desde la investigación educativa? Pues desde la investigación educativa podríamos decir que la investigación en nuestro país, específicamente en México, deja en descubierto, porque se ha evidenciado no solamente en los estados del conocimiento donde muchos o todos ustedes han participado, sino también las investigaciones que hacen nuestros estudiantes de los programas de posgrado, los investigadores que se han realizado, y se evidencia que se ha dejado en descubierto que más allá de los niveles educativos específicos, lo que está presente y lo que es preocupante es la desigualdad.
O sea, no se trata de verla pensando en la cobertura, sino los efectos que eso está dejando, la falta de cobertura y la desigualdad. Y esta desigualdad, en general, es un problema de manera transversal que se ha presentado en todos los niveles educativos y que afecta no solamente para que no asistan las personas a la educación y no tengan esos beneficios, sino que afecta el acceso y también afecta la cobertura en la educación como un sector primordial para el desarrollo del país. O sea, es innegable, no podemos negar que la educación es un sector, una parte importante, una dimensión importante que tiene impacto en todo en nuestro país. Y no se ve así, pues. Se utiliza, por supuesto, en todos los eslogan, político, políticas, ahí está presente, pero en la parte presupuestal ya no circula en la misma manera. Ya no circuló de la misma manera, para no decir que desapareció. Bueno, en cuanto a otras modalidades, por ejemplo, hablando de estas modalidades, un problema persistente es la falta de documentación oficial para los migrantes retornados. Este problema ha sido evidente desde hace muchos años. Yo me acuerdo que en el año, creo que 2003, hicimos una investigación en la Secretaría de Educación con seguimiento en las escuelas de educación básica, donde había niños jornaleros y había aparte niños, migrantes internacionales, etcétera, y evidenciamos datos. Solicitamos y tuvimos un acercamiento con los tomadores de decisiones y no se hizo nada. Sigue persistiendo ese problema. En este sentido, entonces, faltan esa documentación oficial para los hijos de los migrantes retornados, lo cual, ¿qué pasa? Pues limita el acceso a la educación. Para los migrantes en general, las principales barreras son precisamente la dificultad para acceder al sistema educativo y, por supuesto, aquí está presente la discriminación y la falta de continuidad escolar. ¿Debido a qué? Pues debido a su movilidad. O sea, no se toma, se van y pues ya se elimina de la estadística y ya no cuenta, ¿no? Entonces, esto es preocupante. Otro elemento importante que planteo aquí son los factores socioeconómicos. Y estos factores socioeconómicos, como la pobreza y la desigualdad, especialmente en los estados ubicados en las regiones marginadas de nuestro país, pues obstaculiza la permanencia escolar. Y este también es otro elemento que puede ser un obstáculo. Y aquí podemos nosotros observar la desigualdad de género que puede también verse reflejada en la deserción escolar porque tenemos un alto número de jóvenes embarazadas. Aunque tenemos como dividido el sector, ¿no? Jóvenes estudiantes y egresados, estudiantes de posgrado, egresados de posgrado, que no quieren tener hijos, que dicen que para qué traer hijos a este mundo, que es un mundo extremo, que ya está un mundo para diluirse, pero también tenemos jóvenes, muy jóvenes, adolescentes embarazadas, ¿no? Que el embarazo no es de manera consciente ni por decisión. Entonces, también esto es porque es educación sexual, pero también son condiciones familiares, condiciones sociales, etcétera. Bueno, en este sentido, entonces, pues podemos observar nosotros que este puede ser un obstáculo porque sigue permaneciendo la discriminación, una discriminación estructural que afecta a las personas, no solamente a estas jóvenes, sino también a personas con discapacidad, sobre todo también a personas de poblaciones originarias, hablantes de estas lenguas o de estos idiomas, de estos 98 lenguas que tenemos en nuestro país, y también que son o que viven en comunidades o condiciones de vulnerabilidad. Otro elemento importante, pues, es la situación que actualmente viven los jornaleros agrícolas, lo cual es un claro ejemplo de cómo la movilidad de manera constante que viven ellos con sus familias, pues afecta la continuidad educativa y esto provoca altas tasas de rezago y abandono escolar. Con todo esto que acabo de mencionar, se fijan ustedes que yo empecé con porcentajes, ¿no? Empecé con situaciones pero lo que pasa es que en la investigación, o muchas veces la investigación se va por ahí. Creo que lo que tendríamos que investigar y es hurgar es ver las condiciones y las situaciones que provocan eso. Entonces, esto son hallazgos de la investigación educativa, por eso lo presento como tal. Con todo esto podemos observar que los desafíos del acceso y la cobertura del sistema educativo mexicano pues son multifacéticos. Pero también se encuentran intrínsecamente ligados a la inequidad, a una inequidad estructural. Y abarcan desde la ineficiente inversión
y cobertura en los niveles iniciales, preescolar, secundaria, educación media superior y superior, pero también evidencian un estancamiento de la universalización de la educación media superior hasta la compleja implementación de ciertas políticas para poblaciones vulnerables. En este sentido, podemos decir que la investigación educativa pues podría precisamente abordar estos problemas de manera efectiva, ya que se requiere de un enfoque integral que no solamente rescate los porcentajes y los resultados o las evidencias, sino que reconozca y actúe sobre las profundas raíces de la desigualdad que permean o que están presentes y permean nuestro sistema educativo. Bueno, con esta reflexión pasaríamos entonces a otro rubro importante, que son los problemas de calidad y aprendizajes. En consideración a estos planteamientos que yo había realizado desde que inicié en este conversatorio, puedo decir que el planteamiento inicial sobre el cómo entiendo la investigación educativa, porque también tiene que ver cómo la entendemos y para qué investigamos. O sea, entonces la investigación educativa debe tener un sentido, no solamente el sentido académico para publicar un paper o para publicarlo, sino también un sentido distinto, porque hablar de investigación educativa se circunscribe en un contexto, tiempo y espacio, que es la educación. Y la educación tiene un sentido distinto, que no es lo mismo que investigar en química o investigar en política, tiene un sentido distinto. Voy a hablar desde mi percepción, desde lo que yo entiendo y cómo entiendo la investigación educativa. Pues de acuerdo a estos análisis de los desafíos educativos en nuestro país, es imperativo, como lo planteaba hace un momento, abordar los problemas de calidad, pero también los problemas de aprendizajes, que de manera interconectados con las brechas de acceso con las que planteé al inicio, presentan particularidades que inciden de manera directa en el desarrollo integral de los estudiantes. Subrayo el desarrollo integral de los estudiantes, que es lo que nos podría competir de alguna forma de manera más cercana a nosotros, ¿no? En primer lugar, puedo mencionar la importancia que tienen los procesos cognitivos, pero también los procesos socioafectivos, ya que diversos estudios, tales como los que realizó, por ejemplo, Valdés Cuervo, Parra Pérez y Torres Acuña, investigadores del Consejo, señalan que los estudiantes mexicanos enfrentan serias limitaciones en las capacidades lectoras y literarias, así como dificultades en cálculos elementales, aprendizajes complejos, pero también identifican que los factores que más incidencia tienen en este punto son los factores o los aspectos socioafectivos, como el autoconcepto, la autoeficiencia, la motivación, el compromiso y la autorregulación, que son elementos clave, por supuesto, que están asociados a las brechas de aprendizaje. Se afirma también aquí que los factores sociales están asociados de manera muy encarnados o muy pegados, y que esto tiene un gran peso en el aprendizaje, que el aprendizaje no solamente se debe a la escuela y al maestro y a los contenidos, sino que también la parte social y socioeconómica externa inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Por eso la investigación educativa no puede quedarse solamente en el aula, porque lo que hacemos en el aula también tiene una vinculación con otros aspectos y otros espacios fuera, ¿no? Pues entonces con esto podemos ver que en México persiste un sistema de segregación educativo y social que favorece a quienes poseen mayores recursos, como mayores recursos de capital, por ejemplo, capital familiar, un capital educativo, económico y cultural, y está destinado a los estudiantes o destinando a estudiantes de las comunidades marginadas o más vulnerables, pues aprender bajo condiciones precarias. Y en uno de mis libros que yo publiqué hace muchos años, la doctora Silvia Esmelquez me publicó el prólogo del libro y dice que la educación para los medios o las comunidades vulnerables, las comunidades indígenas, es una educación pobre para el medio pobre. Y lo ratifico.
O sea, las personas que más, gracias, que más beneficios tienen, pues mejores posibilidades también. Haz de cuenta que es un camino que se va buscando o haciendo, ¿no? Pues en este sentido, entonces la invitación es para pensar de una manera distinta la investigación educativa, hacia dónde podríamos encaminarla, ¿no? La educación especial, la inclusión educativa y la educación inclusiva también enfrentan encrucijadas significativas. De acuerdo a los problemas identificados, los que acabo también de mencionar, estos sugieren en primer lugar que la educación para estas comunidades se basa en estándares homogeneizados, estándares homogéneos. Y estos estándares homogéneos, pues limitan el derecho a la educación, porque es una educación que va para todos igual, y no puede ser para todos igual porque no todos tenemos las mismas condiciones y los mismos contextos. Entonces, es en ese sentido, no todo el mundo tenemos las mismas oportunidades ni para aprender, ni para vivir, ni para desarrollarnos, ¿no? ni para relacionarnos. En segundo lugar, se ha observado que los docentes, en muchos casos, no en todo, porque no todo nos toca a los docentes, pero en muchos casos carecemos de una formación, una capacitación que esté acorde a la formación o a los requerimientos de los espacios y de los contextos, porque también la formación es homogénea. O sea, también está pensada para todos por igual y estamos en contextos diferentes. En este sentido, existen prácticas innovadoras, prácticas que son propuestas desde la innovación, desde los deseos del cambio que pueden hacer los profesores, pero también hay barreras institucionales, que luego dicen, no, es que eso no se debe hacer porque hay ruido, es que no pueden cantar porque hay esto, o sea, hay una estructura que no nos permite esa innovación o esos cambios. Entonces, no solamente somos los profesores, o sea, es una estructura, por eso me refería que ese centralismo no nos ha ayudado en gran medida. Por otro lado, también podríamos identificar un uso limitado de estrategias de intervención que están centrados principalmente en el enriquecimiento curricular, pero también en la utilización escasamente de otros recursos como la ubicación adelantada o aceleración. Además, existe un desconocimiento de la trayectoria educativa de los estudiantes con aptitudes intelectuales sobresalientes, que también eso resulta ser un problema. También ser brillante también resulta ser un problema porque no hay un espacio para ellos. Ese es otro problema. O sea, para los que no y para los que sí. No estamos preparados, no tenemos un sistema educativo que pueda atender esas diferencias. Esa es la situación, ¿no? Bueno, los problemas de los estudiantes o las vivencias que tienen los estudiantes que son estudiantes sobresalientes no solamente es en educación básica, también tenemos estudiantes sobresalientes en educación media superior y en educación superior. Y lo que pasa con muchos de esos estudiantes es que son excluidos del sistema, porque no caben, no puede haber un sistema que les responda a sus necesidades. Y bueno, lo que hacemos en la escuela, lo que hacemos también muchos profesores, pues es separarlos, ¿no? Entonces, también hay exclusión, una cierta exclusión ahí. En cuanto a los procesos de formación, se puede decir que la formación inicial y la formación continua de los docentes, tanto de educación básica como universitaria, se centra exclusivamente en saberes curriculares, en saberes didácticos y se prioriza el saber hacer, un saber hacer que va directamente a la operación o a la práctica. Esto limita en gran medida otros aspectos constitutivos como la docencia, una docencia que esté dirigida al desarrollar pensamiento crítico, pensamiento creativo, o sea, más en ese sentido, ¿no? Si bien las instituciones formadoras de docentes son las instituciones que formalmente forman a nuestros docentes, que son instituciones de educación superior, en su gestión cotidiana y en las oportunidades académicas que ofrecen a sus estudiantes, no necesariamente operan como instituciones de nivel superior. Es una crítica y no yo, eso lo dice y lo hemos revisado desde la investigación, ¿no? Bueno, de igual manera, otro punto importante, un problema fundamental que hemos identificado es en la evaluación de los procesos formativos, ya que rara vez la sistematización que realizamos
de las intervenciones de la evaluación, pues nos logran dar cuenta los resultados profundos de los aprendizajes, pero también las modificaciones de las conductas que pueden presentar nuestros estudiantes. Esta problemática se origina por la escasez de desarrollos teóricos, metodológicos y operacionales, los cuales son usualmente de corte psicométrico, cognitivo, y se quedan ahí, y en una formación que hemos recibido de manera insuficiente los investigadores y gestores de los programas en los programas educativos, ¿no? Entonces, aquí también podríamos observar otro aspecto importante que también evidencia un problema que podemos decir, que es la pobre conceptualización de los distintos procesos que conforman el campo de las ciencias de la educación. A veces pensamos que la investigación educativa se debe de quedar en lo didáctico, que por eso muchos de los profesores de la Secretaría de Investigaciones que se generan en las Secretarías de Educación no sirven. Por supuesto que sirven. O sea, pensamos que la investigación educativa se queda en la docencia y no. Como ven ustedes, los problemas son estructurales. Entonces, la investigación, haz de cuenta pensar que la investigación educativa es una investigación que no es neutra. Es una investigación que debe transitar hacia la discusión de otras disciplinas y no solamente en el ámbito de pedagógico, de lo didáctico. Debemos de transitar, pensar en redes, en grupos que sean multidisciplinarios, que por supuesto un médico, un trabajador social, que por supuesto un político o un politólogo, que un egresado de Relaciones Internacionales también puede ayudar o puede vertir una nueva versión o una nueva visión respecto a la investigación educativa, ¿no? Otro problema importante es el multiculturalismo, la interculturalidad y la educación. Y esto es evidente y porque podemos observar cómo los procesos migratorios, tanto de rural y urbanos, han provocado que de manera progresiva se urbanice la educación intercultural bilingüe. Resulta que la educación intercultural bilingüe que se creó desde el 2001 en nuestro país, ahora ya está urbanizada. Entonces, la educación intercultural bilingüe estaba pensada en sus inicios en el reconocimiento de la cultura, de las tradiciones, de lo que se genera en el contexto, pero se urbanizó en el sentido de que no tenemos materiales educativos para esos espacios. Entonces, es una política por un lado y la implementación, las estrategias van por otro lado, ¿no? En este sentido, entonces, tradicionalmente se había desarrollado un sistema de una escuela, de una educación intercultural bilingüe, de unas escuelas indígenas, dirigido para indígenas, que está crítico, ¿no? O sea, vamos a criticar la definición de interculturalidad, pero también vamos a dar la fe diciendo, por ahí va a empezar, qué bueno. Las escuelas indígenas se pensaron como territorios de comunidades rurales y aquí se pensó en cierto momento tratar de adaptarse o tratar de adaptar la educación a estas realidades demográficas del país. La educación intercultural bilingüe está comenzando a escalar, aunque de manera parcial y precaria. ¿Hacia dónde? Hacia otros niveles educativos que van más allá de la inicial, del preescolar y la primaria. Y es aquí donde se corta la educación intercultural bilingüe. Ya no existe. Llega a muchas secundarias, ya no hay. Llega a educación media superior, ya no hay. Llega a nivel educación superior, no hay. Ahora nosotros estamos haciendo una investigación con toda la universidad, con los estudiantes que tenemos en el pregrado, en la licenciatura, y que son estudiantes indígenas, que vienen de poblaciones originarias, de diferentes, de todo el país. Dando un seguimiento para ver de qué manera la institución ha apoyado o no a los procesos identitarios. ¿Se quedan, se transforman o se eliminan? ¿No? Entonces, que ya pronto les vamos a decir algunos de los resultados. Estamos en eso. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa es cuando llegan a los niveles superiores ya no hay esa educación intercultural, que también hubo un esfuerzo, un intento, no de manera cabal, pero sí lo hubo en el nivel de educación básica. Bueno, la educación intercultural bilingüe está comenzando a escalar, como les decía, pero de manera precaria hacia otros niveles educativos que van más allá de la educación inicial, la educación básica, con iniciativas que son iniciativas gubernamentales, pero también hay iniciativas no gubernamentales para incluir un enfoque intercultural o un enfoque comunitario, un enfoque
que vaya ubicado tanto en la secundaria o en la educación media superior a través de nuevas modalidades de bachillerato que han sido concebidos para y desde las realidades rurales y comunidades para la juventud indígena. Se crearon las universidades interculturales. Pero lo que pasa con los egresados de las universidades interculturales, primero, no ha habido un estudio de seguimiento y evaluación. Segundo, siguen las universidades interculturales, pero se han convertido también en universidades segregadoras, porque entonces nada más es para alumnos indígenas, y no. ¿Dónde está la interculturalidad? Se define como un encuentro y un reconocimiento de las culturas. Y no somos distintos, no somos dos categorías o dos culturas distintas, los mestizos y los indígenas, no. O sea, con nosotros no hay una cultura, pues, son miles de culturas. Esa sería la parte, ¿no? Otro problema importante es la educación ambiental. La educación ambiental para la sustentabilidad. ¿Por qué digo que es un problema? Porque se puede decir que se mantiene una tensión entre una educación ambiental y una educación para el desarrollo sostenible, en la cual existen críticas hacia la educación sostenible porque está alineado a un paradigma urbano, a un paradigma agroindustrial y su enfoque es meramente reproduccionista. Y aquí se identifica que la responsabilidad central de la educación ambiental, ya sea de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, o ya sea de Semarnat, han tenido un peso político importante y una capacidad financiera limitada. ¿Por qué está limitada? Porque esas limitaciones se evidencian en las políticas públicas, una política que vaya dirigida hacia la educación ambiental y no solamente hacia el desarrollo sostenible, ¿verdad? Donde se tengan ciertas ganancias. Es por esto entonces que podemos decir que existe una tensión entre la necesidad de lo que la educación ambiental o la necesidad que se evidencia en educación ambiental para que nos comparte elementos de identidad, pero también elementos de afinidad metodológica, pero también en contra de la dispersión de los enfoques metodológicos que existen en estas investigaciones. No encontramos enfoques metodológicos que desarrollen este tipo de investigación que es la educación ambiental. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Otro punto importante también aquí mismo, que no abordé, que está en el punto 5, que es la educación, la relación con el uso de las tecnologías, que también es un punto importante, porque el uso de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, se identifica que en la educación básica los docentes, por supuesto que utilizan las TIC, y ya en el instituto, a través de la coordinación del doctor Gilberto, se realizó una investigación de cómo hacían uso los profesores de educación básica del uso de las tecnologías, y ya está la investigación publicada y que ustedes pueden consultar. Eso no se niega. Hasta aquí se han desarrollado ciertos saberes digitales, por supuesto. Sin embargo, para los estudiantes las condiciones de la infraestructura en las escuelas no han mejorado. El acceso a Internet, los equipos de cómputo es sumamente limitados en las escuelas rurales y urbanas, ¿no? No solamente decir aquí en la ciudad, también en las urbanas, no en todas las urbanas se tienen. Haz de cuenta, como lo que decía Silvia Esmel, que es una educación mala para los medios pobres, ¿no? Pues entonces haz de cuenta que los que más tienen, mejores equipos tienen. O sea, las condiciones contextuales, entre mejores están, mejores condiciones y equipos les llegan. Y a veces llegan los residuos o lo que ya se van cambiando de equipo de estas escuelas a otras escuelas rurales. Esa es la inequidad, ¿no? Bueno, a pesar de esto, entonces, desde la casa, los niños, las adolescentes, las niñas, tienen una participación creciente en el ciberespacio, en su casa, pero no se puede aprovechar en la escuela. O sea, ese es un grave problema. Y en cuanto a las políticas educativas y el acceso a las TICs, la inclusión, la equidad y la convivencia en entornos digitales, los investigadores que evidencian estos problemas indican que a diferencia del decenio anterior, de la década pasada, como los proyectos de enciclomedia y el de habilidades digitales para todos, el impacto actualmente de la política educativa en materia de las TICs ha sido menor.
porque ya no tenemos ese tipo de programas. O sea, se cuestionan los programas, se reconoce que sí incidieron, no al 100, pero que sí tuvieron una incidencia, ¿no? La mayoría de los establecimientos de la educación básica no cuentan con computadoras especiales para estudiantes con discapacidad, ni equipos con conectividad de internet para préstamo. Y eso lo pudimos vivir en pandemia, ¿no? La pandemia nos dio una revolcada a todos los seres humanos, no solamente en el ámbito educativo, ¿no? En la educación media superior se advierte que los estudiantes experimentan procesos de socialización en el ciberespacio que no siempre son positivos. También nosotros, ¿verdad? También nosotros, la curiosidad nos lleva a esas consultas de esos espacios. Sin embargo, las políticas de equipamiento, incorporación a las TIC, al currículum y la capacitación a profesores no han sido del todo exitosas debido a los problemas de planeación y definición de procedimientos. Todo este panorama que les presento aquí, los problemas de calidad y de aprendizaje, evidencian lo complejo, evidencian la complejidad de los desafíos educativos que tenemos en nuestro país, donde los factores cognitivos, socioafectivos, sociales, pedagógicos, institucionales y tecnológicos interactúan y perpetúan las brechas existentes. Las brechas, estas grandes brechas de exclusión que siempre nos han marcado, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos temas para investigar de más, ¿no? Para de más. No es por falta de temas, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles serían entonces, ya para cerrar, cuáles serían entonces aquí, desde como yo entiendo la investigación educativa? Bueno, desde cómo entendemos la investigación educativa, ya lo mencioné. ¿Hacia dónde podríamos dirigir la investigación? También ya lo mencioné de alguna forma, se los dejé abierto para que ustedes elijan desde este amplio panorama. Y también qué investigar. Está claro porque ahí hay muchas líneas de acción, ¿no? Y bueno, para los tomadores de decisiones les dejo estos tres, que es la falta de formación de docentes actual, basada y de acuerdo a las necesidades, para falta de recursos e infraestructuras que son insuficientes y los estándares homogéneos que limitan la inclusión. Bueno, eso es para los tomadores de decisiones. Los demás son para todos nosotros, ¿no? Para cerrar, voy a cerrar porque ya me pasaron que hay un tiempito. La investigación educativa en México enfrenta retos significativos que limitan su pertinencia, difusión y capacidad, que nos ayudan a incidir precisamente en la toma de decisiones, pero también en la mejora de la práctica educativa. Y estos problemas se manifiestan en diversas dimensiones, desde la producción hasta el impacto social y un impacto político. Un primer aspecto crítico, pues, es la centralización geográfica, como lo había mencionado de manera en broma, pero ahí está presente. Es esta centralización geográfica e institucional en la investigación. También existe esa centralización, ¿no? Porque se identifica en ¿dónde? Pues en el predominio de ciertas tendencias teóricas, metodológicas. Ahí ya siempre vamos. También hay decisiones políticas en los temas de investigación, ¿no? Propias de nosotros, ¿no? Otros problemas estructurales en la comunicación de la difusión de la investigación, la difusión del conocimiento, que se debe a la baja calidad de algunas publicaciones de revistas, pero también se debe a la cultura que tenemos en los procesos formativos en la investigación. A veces priorizamos la publicación de nuestras investigaciones en revistas indexadas, pero esos resultados están dirigidos a padres de familia. Yo les aseguro que los padres de familia no van a leer los artículos de las revistas indexadas. Ahí, otra idea y otro punto, otro trabajo que tendríamos que pensar los investigadores es que esta investigación que hacemos tenga un uso y a la vez una incidencia. Y desde que planteamos el proyecto, pues tendríamos que estar pensando en eso, ¿no? Bueno, también algo que no lo voy a negar, que son las condiciones laborales y las organizaciones diversas, que a veces en las instituciones no tenemos tiempo para hacer investigación. O sea, más es tiempo de docencia lo que nos cubre, nada más eso, ¿no? Existe esta escasa vinculación con la política pública para la toma de decisiones y, por supuesto, esas condiciones que son mayormente precarias, porque los profesores investigadores tenemos tiempo, pero no tenemos recursos muchas veces para hacer trabajo de campo, para sistematización, para análisis de materiales, etcétera, ¿no?
Bueno, esto lo voy a dejar así, sin mencionar, porque ya lo estuve mencionando a lo largo de la charla. Y quiero cerrar con ciertas acciones claves que planteó aquí, que son estas 6 acciones claves. Una que es la redistribución de los recursos de manera equitativa, fortalecer una estructura y una capacitación, garantizar la permanencia y un aprendizaje digital, democratizar la agenda educativa, pensar en las reformas curriculares e inclusivas y pensar y, por supuesto, actuar hacia una digitalización y transición de la educación, de la investigación educativa, pero una investigación que también tenga una vinculación con espacios de empleos. Y dejo esto, que es la meta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para hacer un trabajo en red? Primero, pensar, por supuesto, que estas acciones de cooperación, y aplaudo la decisión del Instituto de Investigación Educativa, que el énfasis de este encuentro esté dirigido hacia el trabajo en red, hacia qué podemos hacer en grupo para atender todos estos problemas. Y lo voy a dejar así, porque realmente yo creo que esto lo vamos a manejar en el cierre, ¿verdad? Las condiciones y las acciones. Yo lo hago desde la investigación y se los dejo aquí, se los comparto. Y cierro mi participación mencionando algo que me llama la atención, un investigador que es Miguel Duhalde, que nos dice que el trabajo en red es propio para la conciencia de la dimensión social y comunitaria de los problemas. ¿Qué podremos investigar? Problemas. Entonces, lo podemos hacer de manera en red, de manera multidisciplinaria, porque esto nos va a ayudar no solamente a entender esa dimensión social y comunitaria, sino también nos va a habilitar nuevas posibilidades para pensar juntos, pero también para actuar juntos. Y esto es porque la investigación educativa no puede ser una investigación aislada e individual. Tendremos que pensar en colectivo. Entonces, estas son las bases. Pensar juntos es la base para lograr la transformación educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo excelente esta charla de Marta, como siempre. Y pues de acuerdo a lo convenido en el programa, a mí me tocaría también tomar la palabra. Yo no puedo ofrecer una conferencia sistemática o aproximadamente sistemática como la que acabamos de escuchar, pero me gustaría más bien hacer una reflexión general. Pensando en lo que podría ser una agenda de trabajo de investigación educativa para el grupo nuestro, o sea, para los investigadores educativos de la UDG. Empezaré diciendo que el sistema educativo mexicano es uno de los más grandes del mundo. Somos el 5º país en tamaño y tenemos proporcionalmente más alumnos por habitante que Canadá o que Estados Unidos. Tenemos muchísimos estudiantes, 33, 34 millones de estudiantes para un país que tiene 130 millones de habitantes aproximadamente. Esto quiere decir que tenemos muchos estudiantes. Tenemos de profesores, tenemos unos 2 millones de profesores, es aproximado. Yo creo que deben ser 2,5 millones, dado que no ha habido contabilidad últimamente. Pero entonces tenemos un gigantesco sistema educativo. El problema es, como ya lo dijo Marta, cómo está organizado este sistema educativo, cómo funciona. Yo creo que es muy importante analizar el sistema educativo en función del país, qué tipo de país es México, porque lo que puede servir para Finlandia
tal vez no pueda servir para México, o lo que sirve en México no sirve en Finlandia. Entonces, ¿qué tipo de país es México? Bueno, todos sabemos que México es un país industrializado. Desde ese punto de vista es muy moderno, porque la economía de México, el corazón de la economía de México, es la producción de automóviles. La industria para la producción de vehículos de transporte, la mayor parte de los cuales los exportamos a Estados Unidos precisamente. Esto nos convierte en un país, digamos, del primer mundo. Si nosotros vamos a una fábrica de la Ford o vamos a la Nissan, nos vamos a sorprender porque la producción de la Ford y de la Nissan está totalmente automatizada. Es decir, no hay trabajo manual propiamente dicho. Todos son robots. Y entonces, viendo ese escenario, decimos, bueno, es que somos un país modernísimo, ¿no? Pero sabemos que esto no es toda la realidad de México, que esto es una parte. La verdad es que junto a las grandes empresas productoras de bienes industriales está una segunda economía de bienes perecederos, ¿verdad?, que, digamos, describiría un estrato medio. Y la economía, el mayor universo que ocupa la economía mexicana es la de servicios. La economía de servicios. Ahí va computación, ahí va comunicación, informática y todas las estructuras asociadas con las tecnologías contemporáneas. Es decir, desde ese punto de vista somos un país modernísimo, desde el punto de vista de lo que dominan los servicios. Pero hay otra parte de los servicios son también los restaurantes, por ejemplo. Y si nos asomamos a los restaurantes en Guadalajara, en cualquier parte de México, pues nos vamos a dar cuenta que muchos restaurantes son negocios modernos que tienen trabajadores que están registrados en el Seguro Social, que tienen empresas que pagan impuestos, pero atención, el 54% de la mano de obra ocupada en México trabaja en economía informal. ¿Qué quiere decir? Negocios chiquitos como los que vemos por todas las calles de Guadalajara, pequeños, que no están registrados ante Hacienda, que no tienen relaciones laborales formales, que operan sobre la base de acuerdos particulares entre trabajadores y patrones, etcétera, etcétera, etcétera. La economía informal domina la economía nacional y el mercado de trabajo. Fíjense bien, este tipo de país, esta economía tiene nuestro país. Ahora, la agricultura, pues como ustedes saben, hay cosas muy bonitas en la agricultura, pero en general somos un país con pequeños productores. Yo estaba viendo la tierra quemada que tenemos aquí al lado del campus de Cusea. Hubo un incendio. Pero la verdad es que este es el escenario que tenemos en muchos campos de cultivo de maíz, porque la producción agrícola tradicional se basa en el sistema de quema, roza, tumba y quema.
Es decir, un sistema en el cual se corta el maíz ya que fue cosechado, se corta el maíz, se roza, no se corta, se cae el maíz al suelo y se le prende fuego. Por eso hay tantos incendios en México. Por ejemplo, la primavera, ¿verdad? Es decir, porque esa quema de los terrenos de cultivo produce incendios con mucha frecuencia. Entonces, fíjense bien, la agricultura, tenemos agricultura moderna, tomate en Sinaloa, por ejemplo, y agricultura tradicional, el maíz en el centro de México, cómo se produce. Ahora, somos un país enorme también, en términos de población, en términos de sistema educativo, pero somos muy pobres, esa es la realidad. Somos muy pobres. Y nuestro sistema educativo, el rasgo que tiene es que es un sistema educativo grande y pobre. Es decir, si analizamos los indicadores básicos de infraestructura, de servicios que hay en las escuelas, de alimentación en las escuelas, de desayunos escolares, de salarios de maestros, es un sistema educativo muy pobre. Ahora, ya que está funcionando este sistema educativo, ¿qué resultados produce? Pues el Instituto Nacional de Investigación Educativa hizo evaluaciones consecutivas desde el año 2000 hasta 2018, que fue suspendido o cerrado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, las calificaciones que produjo el Instituto de Investigación Educativa Nacional de Evaluación Educativa a lo largo de estos años nos indican cómo funcionaba el sistema, ¿no? Porque ahorita, en la actualidad, desde hace 5 años, desde hace 6 años, no tenemos evaluación en el sistema educativo, porque el Instituto Nacional de Evaluación fue cerrado y no se sustituyó por otro instrumento. No hay evaluación prácticamente del aprendizaje en México. Ahora bien, una agenda tendría que incluir el presupuesto, la normatividad, la gestión, la calidad de la gestión, qué calidad tienen los directivos educativos, desde dirección de escuela hasta secretario de educación. Es decir, los maestros, si vamos a investigar el corazón del sistema educativo, la pieza que dispara o no dispara el aprendizaje, es el profesor. Ahora, como estaba diciendo Marta, tendríamos que preguntarnos qué formación reciben los profesores. Y la verdad es que es muy deficiente. Las normales, como dice Marta, no son universidades, no son centros de educación superior, son escuelas que conservan su perfil antiguo, son escuelas como para formar técnicos de enseñanza. Son muy deficientes en la formación de los maestros. No hay acuerdo entre las normales respecto a qué debemos enseñarle a los maestros, qué contenidos. ¿Por qué? Pues porque cada normal tiene su historia y cada normal cambia sus planes de estudio, etcétera, etcétera, por su lado. Entonces no ha habido planeación en la normal. Tampoco hay dinero. En 2018, el gobierno nacional le dedicó como dinero a las normales 800,000 pesos para 50 y tantas normales, escuelas normales, 800,000 pesos. ¿Y a 130?
Sí, es un desastre. Ahora, otra formación que es la formación continua de los profesores, que es lo que debería ser un detonante del aprendizaje y un apoyo de los maestros, porque tendríamos que reconocer una cosa: en México faltan maestros. Estamos llenos, digamos, ya tenemos 2,5 millones de profesores, son muchos, pero aún así faltan maestros. El salón de clase tradicional es de un maestro frente a un grupo que muchas veces es de 50 alumnos o 70. Sí, se llega a aberraciones en la relación maestro-alumno. A veces son 70, efectivamente. Y el problema es, ¿quién enseña a los 70? Un maestro. Sobre todo las escuelas de tiempo completo sabemos que así operan. Es decir, operaban. Ya no están, dice. Ya la cerraron, o sea, el programa se cerró. Fíjate. Esto quiere decir que el problema persiste porque entonces se necesitarían profesores extras, auxiliares de los profesores. Se necesitaría que los grupos fueran tomados por 2 o 3 profesores. Y se necesitaría un sistema de permanente apoyo a la formación de los maestros, que cada trimestre, por ejemplo, actualizaran a los profesores. Ahora, la gestión del sistema educativo es pésima. Nuestros dirigentes educativos son pésimos. Ahorita el actual secretario de Educación es el que fue líder de Morena. Es decir, es un político muy inteligente, muy capaz, muy bien educado. Pero, exacto, Mario Delgado. No sabe nada de educación, o bueno, sí sabe, pero poquito. Es decir, Porque fue a la escuela. es decir, porque fue a la escuela, exacto. Pero se nota que no sabe cuando opina de la educación. Y los que estamos en el sector educativo percibimos cada vez que interviene públicamente Mario que le falla, ¿verdad? Bueno, por otro lado, son malos dirigentes. Si nos vamos para atrás, bueno, la profesora Delfina o la otra Leticia, no sé qué, Ramírez creo que se apellidaba, son personas totalmente ajenas al sistema educativo, ignorantes del sistema educativo. Les digo porque yo trabajé ahí también. Yo fui subsecretario de Educación Básica por lo menos un año durante este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y me sorprendió mucho la ignorancia que privaba entre mis colegas. Muchos de ellos eran políticos profesionales, pero no tenían nada que ver con educación. Y bueno, otra cosa que es un lastre y que tendría que ir en la agenda es el sindicato, la estructura corporativa que controla a los profesores. Es un sindicato muy poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque el ingreso al sindicato no es voluntario, no es que un profesor escoja, yo entro o no entro al sindicato, no. Un profesor entra a trabajar y la primera quincena recibe su cheque y ya viene el descuento de la cuota sindical. O sea que todos los profesores están obligados a pertenecer al CENTE. Entonces el CENTE es una organización muy poderosa, políticamente y económicamente, y más ahora que su secretario general se inscribió en Morena. Es militante de Morena y es senador de Morena. Entonces, pues, más fuerte está el sindicato, porque cuenta con el apoyo político del gobierno federal. En fin, yo creo que estos puntos que he mencionado pueden constituir una agenda general para la investigación educativa.
Claro, estamos en la UDG y hay que contextualizar y pensar mucho en la UDG cuando definimos nuestros temas de investigación. Pero aquí hay algunos problemas que son diáfanamente claros. Es decir, aunque estamos muy bien desde el punto de vista de trabajo, etcétera, etcétera, la verdad es que hay problemas con el aprovechamiento. Hay problemas con los maestros. La mayor parte de nuestros maestros son maestros por horas o catedráticos. La minoría somos profesores de tiempo completo. Es decir, hay un problema siempre en la relación entre docencia e investigación. ¿Por qué? Porque generalmente el maestro que se dedica a investigación desatiende la docencia y el maestro que se dedica a la docencia no hace investigación. ¿Cómo combinar docencia e investigación? Es un problema de fondo que tenemos aquí en la universidad. En fin, nuestros problemas son muy diversos y yo creo que tendríamos que reflexionar mucho en los grupos de trabajo que conformemos a partir de este encuentro. Pues muchísimas gracias a ustedes por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a ver si tienen algunas preguntas. Podemos dedicar unos 10, 15 minutos a preguntas. Sí, cómo no, profesor. Muy bien, primero, muchas gracias por estar aquí. Yo googleé su nombre y vi su currículum. Me quedé bastante impresionado por su edad, su contribución y su trayectoria. Que desde que yo googleé el nombre realmente no solo Viejito. también ha vivido lo que expresa. Muchas gracias. Segundo comentario, yo soy alemán, como fácilmente se escucha. Llegué a México hace 30 años. Hace 30 años la miseria de la educación pública estaba exactamente igual. El discurso estaba exactamente igual. Tenemos que mejorar, tenemos que innovar. Las clases son más grandes que el promedio de la ONU, de la UNESCO. Aquí son 1,5 a 2 veces más grande. Los maestros están dejados solos. No culpo a nadie, pero consto que 30 años y no había desarrollo. El sistema va de mal en peor. Y usted mencionó de evaluación del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. Es 4 niveles, si me recuerdo bien. Insuficiente, elemental, bueno y muy bueno. 80% del alumnado en matemáticas, comprensión lectora, se encuentra 80% en el nivel insuficiente y elemental. Siempre hago un chiste con, ahorita voy a terminar, hago un chiste con mis compañeros. ¿A qué nivel llegaste? Preparatoria. Si 4 dulces cuestan 12 pesos, ¿cuánto cuestan 3 dulces? Es una pregunta bastante lógica, fácil de contestar. La mayoría de la gente que salió de la preparatoria no sabe contestar. O para decir otras palabras, de la gente que sale de la preparatoria, 80% no saben matemáticas básicas, la mitad son analfabetos funcionales. Significa que leen un texto, no captan la idea principal, escriben un texto, nadie más capta la idea principal. Entonces, que realmente hace falta es innovación educativa real desde la base, trabajando con los maestros, dando autoridad de los maestros, porque en mi trayectoria conocí a muchos maestros muy buenos atados de los maestros. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante. Sí, maestro.
días. Buenos días. Maestro, ya he platicado anteriormente con usted. Yo soy maestro de educación media superior, de bachillerato. Usted comentó de que somos pocos los de tiempo completo. Yo estoy asignado a la preparatoria 3, de encargado de la investigación. Pertenezco al COMIE también. Pero por ejemplo ahí en el sistema de educación superior, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes adquieran el pensamiento crítico cuando a nosotros no se nos permite? Y yo tengo compañeros maestros que tienen 11, 12, hasta 13 grupos de asignatura por semana. Sí, sí, sí. Y andan ganando un sueldo por raquítico. Ujú. Si yo no puedo dedicarme bien a la investigación, a pesar de que nomás tengo 5 grupos, tengo otro de asignatura, tengo 4 y una asignatura, pues para mantenerme más o menos. Actualizado. Somos más de 80 profesores y de tiempo completo somos como 6 nada más. Entonces es imposible dar clases, hacer investigación y aparte nos están exigiendo, por ejemplo en esta semana, los avances en la evaluación con modernidades que no nos sirven de nada. Y termino con un meme, comentando un meme de Albert Camus, que decía Albert Camus, la educación que reciben los niños en la primaria no ayuda para la realidad que viven. Y le contesta a su mamá, diga lo que diga, pero ya te disparo. Así, un comentario. Sí, quiero comentarte algo al respecto. Efectivamente, este punto es evidente, pues, y yo lo mencionaba al principio, de que estamos pensando más en la cobertura que en la calidad. Y el problema de la educación media superior, igual que las normales e igual que la educación superior, es que nosotros tendemos, como institución, se tienen que desarrollar las 3 áreas sustantivas, que es la docencia, la investigación y la investigación vinculación o extensión. El grave problema es que cuando te vas hacia la cobertura, pues esas tres áreas sustantivas no se pueden trabajar, porque nada más se puede trabajar la docencia, o sea, te contratan para la docencia. Entonces, lo que pasa entonces es que la cobertura, bueno, la política no va adecuada entre lo que se necesita, o sea, la cobertura, entre el establecimiento que dice la ley, entre lo que eres como misión, cuál es tu misión como institución. Hay un descabrajamiento, una falta de vinculación, este triángulo entre lo que es y no se es y lo que resulta, ¿no? Entonces, esto es claro. Y en educación media superior es más evidente que en educación superior. También en educación superior tenemos maestros de asignatura, pero el mayor porcentaje, no tengo el dato, pero lo revisamos aquí en el instituto en una reunión que tuvimos, identificamos que es el mayor número de profesores de asignatura, como tú lo dijiste, 13 de tiempo completo hacia todo para cubrir la demanda de una prepa y los maestros de asignatura. La falta de presupuesto desde la estructura para pensar en el desarrollo de las áreas sustantivas que se deben de cubrir y se cubren con unas cuantas personas y el resto no. Entonces, unos dedicados, haz de cuenta como que hay categorías para el trabajo, ¿no? Unos para hacer una cosa, otros para hacer otra cosa. No se puede pensar en que pueda haber maestros nomás para la investigación, porque entonces pierdes la vida terrenal y el sentido con los estudiantes y lo educativo. Debemos de pensar cómo combinar, pero también tendríamos que pensar que los docentes deberían de hacer investigación, pero para eso se les debe de descargar.
O sea, tener tiempo, destinar recursos. O sea, ¿qué te quiero decir? Ese es un problema estructural. Es estructural y no es exclusivo de la Universidad de Guadalajara, ¿eh? Está presente en todas las universidades y en todos los niveles, bueno, en todo el país. O sea, y en nuestro país. O sea, yo, hablando de nuestro país, yo no sé de otros, pero de este país sí. Entonces, creo que este es un punto importante para la agenda, como lo mencionaba el doctor, y que tendríamos que pensar acercar los resultados de la investigación educativa a los tomadores de decisiones para que conozcan estos datos. O sea, que no es solamente la cobertura, sino lo que está pasando. El sentir de los profesores también tiene un sentido y debe de considerarse. Esto no se investiga. Cómo te sientes, qué haces, qué peripecias pasas, eso no son, y si se investiga, no son datos que se lleguen a los tomadores de decisiones. Entonces, creo que un punto en la agenda es acercar la investigación, la investigación educativa hacia los tomadores de decisiones. Y este encuentro, este segundo encuentro, tiene ese énfasis. O sea, cómo recuperamos los sentires y las necesidades de los grupos para que a través del instituto se pueda tener esa vinculación. Entonces, estos puntos que mencionas aquí serían bueno que luego en el grupo, en las redes que ya están armadas para que ustedes se reúnan, salgan y que lo subrayen y lo manifiesten para que desde el instituto se puedan considerar y podamos tener una incidencia, pues, a ver si logramos tener una incidencia hacia afuera, ¿no? Entonces, muy bien, muy buenas reflexiones. Qué bueno que están desde el sentir, ¿no? Gracias. Pues discúlpenme, vamos a concluir aquí porque veo que ya rebasamos el tiempo. Muchas gracias a todos. ¿Ya tenemos tarea, ya viste? Que se generen los grupos. La vinculación, ¿no? A continuación va a ser la presentación de libros que se va a hacer en el auditorio.